La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una enfermera la cual suele compartir diversos videos personales, incluso algunos de su trabajo en el hospital, y es en uno de ellos que había decidido mostrar qué había detrás de una misteriosa puerta, ante insistencia de sus seguidores, que, sin saber, captaría algo inquietante. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm gonna show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm gonna go inside. Dude, I'm so scared, I don't even wanna open it. So far this looks like an abandoned, dirty closet. ¿Lo viste? Se ve lo que parece ser un escalofriante rostro detrás de las cosas de la habitación, que parecía mirarla fijamente. Aterrada la mujer, cierra la puerta inmediatamente. Sin embargo, no ha habido más información respecto a este caso. Entonces, ¿podrá ser este algún tipo de evidencia paranormal? ¿O es alguna broma? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Fish Snatcher, durante una noche cuando se encontraba quedándose en un hotel, encontró algo extraño en el armario, por lo que decide investigar grabando en todo momento con su móvil. Y esto fue lo que pasó. So I check into my hotel room and immediately see this. You see that line under the door? What is this? What is this? Maybe it's some kind of service box. What? Is this a smuggling tunnel? What is this? What the fish snatcher? Let's see what's going on here. This is crazy. This is a hotel. Let's stick it all the way in. What's that? What the fish? ¿Lo viste? Una extraña figura se asoma desde la oscuridad. El hombre logra captar esto por un momento antes de salir aterrado. Entonces, ¿podrá ser esto algún tipo de criatura desconocida? ¿O tiene explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. Chris, del canal de YouTube Urbex Kill, en esta ocasión se encuentra explorando una iglesia abandonada en la que, según relatos locales, se cuenta que una persona falleció en el lugar. Entonces, mientras exploraba la propiedad, dejó una cámara grabando en todo momento cuando empezó a captar extrañas cosas. Atentos. That's weird. What's upstairs? Oh shit. There's somebody outside. Se ve como la puerta se cierra por sí sola, además de una extraña sombra levantándose en una de las bancas. Entonces, ¿podrá ser esta la persona que falleció en el lugar? ¿O es simplemente un fallo de cámara? Tú decides. El canal de YouTube Vlad Resin suele compartir diverso contenido paranormal, pero últimamente ha estado experimentando inquietante actividad en su casa, por lo que decide registrar la mayor evidencia posible y compartirlo en su canal. Atentos. Может, уже перестанешь шуметь? Я знаю, что здесь.
Так и знал. Блин. Сумку скинул. Естественно, все повынимал. Будильник. Ну, как обычно, как обычно. Как обычно. Шкаф открыт. Да. С полок все скинул. Да, время уже утро. Diversos objetos son movidos en la casa, algunos lanzados y otros simplemente empujados por algo que no se puede ver. Todo esto mientras el hombre se encontraba durmiendo. Luego de unos días, mientras Vlad se encontraba fuera de casa, las cámaras de seguridad captaron esto. Se alcanza a ver cómo una muñeca se mueve por sí sola. Todo esto mientras el hombre se encontraba durmiendo en el sofá. Además de la televisión que se enciende y apaga sin razón alguna. A día de hoy, el hombre afirma aún experimentar actividad paranormal, por lo cual sigue publicando más evidencias. Entonces, ¿puede ser esto real evidencia de actividad paranormal? ¿O es todo algún tipo de montaje? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla solo ha publicado 3 videos, los cuales se han viralizado, y es que, según lo que se menciona en uno de ellos, es que en una casa se encontró un altar de la muerte, entre otras cosas de brujería y ropa de niño, por lo que esta casa fue quemada con la idea de ahuyentar a la bruja o brujas de este lugar. Sin embargo, pasado el tiempo, otro video al parecer, publicado por un niño que se encontraba en casa de sus bisabuelos ya fallecidos, empezó a captar algo extraño. Estamos aquí en la casa de mi bisabuela, se fue la... ¿Qué es eso? Se fue la luz. Esta es la casita, porque... Y mi mamá... Espérense. Y mi mamá y mi abuela se fueron al Oxxo a comprar velas por eso, por lo que pasó de que se fue la luz. Y pues estamos aquí, estas son las... Mi abuelito... Espérense, no sean chillones. No va a pasar nada. Y esas son las cenizas de mi bisabuelo, porque pues desgraciadamente él ya falleció. Y el baño está allá. El baño, mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos. Mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa, en lo que ellas iban. Pero espérense. Pero pues el problema es que aquí no sabemos. Y pues no tengan miedo. No pasa nada. Abuelito, ¿si estás aquí? Preséntate ante nosotros. Si estás aquí, preséntate ante nosotros. Somos tus bisnietos. Nietos. Diversos sonidos son escuchados en el lugar, pero lo más escalofriante fue ver una sombra asomándose en repetidas ocasiones de lo que parece ser el baño de la casa. El niño piensa que podría tratarse del espíritu de su abuelo, sin embargo, huyen aterrados por lo que sea que haya allí. Luego de aquel video, no se volvió a publicar nada más al respecto.
por lo que sea que hay en la casa, sigue siendo hasta hoy un completo misterio. ¿Y tú crees que se trata realmente del espíritu del abuelo? ¿O es alguna farsa elaborada? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla comparte diverso contenido en la plataforma, pero en un video cuando se encontraba con un grupo de amigos deciden pasar la noche encerrados en una cantina que tiene más de 1000 años de antigüedad, donde se dice han habido avistamientos de fantasmas de niños y ancianos corriendo por el lugar. Entonces, con la esperanza de poder captar diversa evidencia, comienzan la exploración cuando algo llamó su atención. Royal Botanical Gardens. Look at the size of those keys. I wonder what doors they were for. Okay. What was that? Do you hear something? So that's a real photo. I can't believe that's real. Like, bro. Oh, don't do that. I hate that room. I know that's why they chose us to go. Honestly, I don't know. Whoa. That's. What? They were not on a second ago, were they? Did you press something? I did. For the move, the change in setting? It's literally going through the settings. Oh, bro! Yo, nah. Oh my god. Bro, You can't. yo, feeling, you explain then, because me and you both felt that. Jamie, Bro, yo, You fucking heard that? Ramel stopped on the stairs, okay? And I stopped. I stopped because Ramel stopped. And I looked over around with my torch. I shined it there. I turned to walk back down. Heard literally up there on the stairs, you know, there's the silky thing hanging down. Literally turned to my side, it's swinging. I heard her next to me. Like that, bro. Let's get off these stairs. Unos extraños golpes y una ráfaga inexplicable de aire alerta al equipo de que algo paranormal puede estar empezando a manifestarse. Emocionados y asustados por lo captado, continúan grabando y revisando las cámaras de seguridad cuando captaron esto. This is upstairs. That's behind the. Oh my god, bro! I just saw something. I just saw something as well. I just saw something right here. Bro, I just Right saw here. that. Swear on my mom's life, something here just moved. Did you see that, bro? Did you fucking see that? Something's up there. The fuck was that? Jamie, turn the fucking lights on. Jamie, something just fucking moved. Yo, boys, come down. Oi, come down. So at this point, me and Luke heard something move behind us. We weren't too sure what it was, but we were convinced that somebody had moved something behind us. The fuck was that? Jamie. All of my life I've been skeptical about ghosts existing, but what happened here is unexplainable. Captan un orbe moviéndose en una de las cámaras, pero además, una caja que se encontraba en la mesa se ve moverse por sí sola. Impresionados, uno de ellos, que era escéptico incluso, no encontró explicación para lo ocurrido. Luego, deciden usar el medidor K2 e interactuar con la entidad del lugar para ver si logran obtener algún tipo de respuesta. Atentos. If there's anybody in this room right now, can you please make a sound or move something? Keep still, yeah. Was it you who moved the table? Please, can you make yourself present? Did you just see that flicker? Yes, I I just did. saw that as Right, well. okay, right, just... Was it you who moved the table? Do you want us to leave?
Okay, nah. It wants us to leave. Did you just Bro, see that? Did nah. you just see that? That's Bro, fuck. I swear to God, flash, bro. I swear to God, Got a question, I is that, swear bro, to God, It had a panic attack. I swear to God, nothing. It's been in the same spot the whole time. Radio signals and electromagnetic fields make that go. Ghosts emit EMFs, bro. Are you angry? Said, do you want us to leave? What was that? Parece como si algo respondiera a través del medidor K2 a las preguntas de los investigadores, quienes poco después de este evento se retiraron del lugar, pero al menos con un par de evidencias sobre la actividad paranormal que ocurre allí. Entonces, ¿crees que todo esto sea real evidencia de actividad paranormal? ¿O tiene alguna explicación lógica? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video publicado por la cuenta de Facebook que ves en pantalla fue captado por la cámara de seguridad en una casa, donde una mujer se encontraba tranquilamente sentada en el sofá, pero poco después sería testigo de algo inquietante. Vemos que mientras la mujer se encontraba sentada, un objeto cae al piso. Momento después, la puerta de un gabinete se abre y se cierra por sí sola. La joven aterrada abandona rápidamente la habitación y poco después asegura que pronto podría verse obligada a abandonar la casa debido a la reciente actividad. ¿Y tú, qué harías en una situación como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario Hit1979 de la plataforma de TikTok es una madre que sube contenido sobre su vida diaria, pero en uno de sus videos que grabó a su hija, lo que parecía ser una tranquila noche de amigas se convirtió, de hecho, en uno completamente escalofriante. Atentos. This is my daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Look between them right now. Se observa cómo una sombra pasa rápidamente detrás de las chicas, quienes no parecen haberse dado cuenta de lo captado. Sin embargo, la madre, al darse cuenta de ello, lo comparte rápidamente en la plataforma, esperando algún tipo de opinión de sus seguidores, los cuales en su mayoría parecen indicar esto como un aterrador encuentro paranormal. ¿Y tú, crees que se trata de alguna entidad o es simplemente un error de cámara? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario Ajeg es un joven el cual sospecha que algo extraño está ocurriendo en la casa de sus padres, razón por la que instaló diversas cámaras de seguridad en la propiedad. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que finalmente se diera cuenta que sus sospechas eran ciertas. Okay. Tingnan nyo dito, may lalabas dito na parang usok, tapos mabilis siyang papunta dito. Okay, wait natin mag 17. Okay, wait lang natin 17 seconds. Ayun. Okay, back natin 17. Tingnan nyo dito. Ayun. Kita nyo. Ulitin natin. 17. Ayun, sobrang bilis niya. Tapos yung pangalawang nagpakita siya is 10:30. Ayan, tingnan nyo dito, mag 20 dyan. Tapos sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo, parang usok. Tapos nawala siya dito. Balik natin. Ayan. Diba? Sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga, se ve como una niebla blanca con forma humana camina a través del lugar y luego desaparece, pero como se ve en el video, no había nada ni nadie que pudiera causar este efecto. El joven impresionado pensó que esta sería la única vez que captaría esto, imaginando que podría ser un error de la cámara, pero poco después captó esto. Balik muna natin. May dito yung electric fan. Dadaan siya dito. Ayan.
Di ba? Nandito siya galing, tapos babalik siya. Di ba? Okay? Nandito siya galing, and then pumunta siya dito. Okay? Yan yung mabuti yung phone. Ayan. Ayan, bumalik siya. Tapos yung phone, umaandar pa rin. Nakikita nyo? Yung mabuti. Se ve una sombra alta que camina de un lado a otro y que además parece afectar de alguna manera al celular que se encontraba en el sofá. La extraña sombra es más alta que la anterior captada, además de ser oscura. El joven no ha vuelto a actualizar más sobre este caso hasta la fecha. ¿Y tú, qué crees que captó la cámara? ¿Podrá ser prueba contundente de que algo paranormal está ocurriendo en la casa? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.